Muy buenas noches, estimados hermanos. Es un gozo para mí y una alegría inmensa siempre poderme encontrar nuevamente con ustedes para participar una vez más de las benditas Sagradas Escrituras, tanto para ustedes como para mí. Es nuestro alimento siempre para seguir adelante en las cosas espirituales. Vamos a ir en nuestras Biblias a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículos 2 y 3. Voy a dar lectura a la bendita palabra de nuestro Señor. Dice así, primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. Todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica, así como Él es puro. Amados hermanos, esto es muy importante porque tiene que ver también con nuestra eternidad y tiene que ver también con ese viaje maravilloso que cada uno de nosotros, ustedes y yo, vamos a hacer para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en el aire. Ahora, en lo terrenal, cada vez que nosotros vamos a hacer un viaje, siempre tratamos de prepararnos lo mejor posible, sobre todo con el tiempo suficiente, de una manera anticipada, viendo todas las cosas que nosotros tenemos que llevar para estar bien y no tener después, por supuesto, ninguna eventualidad que tengamos que lamentarnos después, ¿no? Entonces, sin embargo, algunos esta preparación lo hacen muy bien. Otros están esperando el último momento. Es increíble esto, ¿no? Pero sucede en las personas, en lo natural. Y otras ni siquiera se preparan para nada. Sin embargo, nosotros los cristianos vamos a realizar, estimados hermanos, este encuentro con nuestro Señor Jesucristo en el aire, ¿no? Y para nosotros este es un tiempo fundamental, maravilloso, sorprendente y de una manera tan maravillosa lo que va a ocurrir con nosotros cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo, como dice su bendita palabra. Así que nosotros los creyentes, los nacidos de Dios, los que somos verdaderamente nuevas criaturas en Cristo Jesús, podemos nosotros llamar a este evento como una esperanza, esa esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que todos nosotros tenemos, ustedes y yo, tenemos para la gloria, por supuesto, siempre de nuestro Dios. Solo los creyentes podemos hablar de este evento maravilloso que va a suceder. Así que debemos estar preparados. Pedro, en la segunda carta que escribe, en el capítulo 3, versículo 14, nos dice que es de sabios, es de prudentes examinarnos siempre a nosotros mismos para saber si estamos bien preparados o no para este viaje. Y él nos señala dos cosas, sin mancha y sin reprensión alguna. Así que estas son las dos cosas que nosotros tenemos que asegurarnos para estar bien preparados para ir a este encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Pero en realidad surge la pregunta, que es importante. Entonces, ¿pero cuándo es que nosotros no estamos preparados? ¿Cuándo sucede eso en realidad? Tenemos tres asuntos nosotros en esta noche para resolver. De por qué algunas veces estamos en un asunto de esta naturaleza y esto significa que no estamos preparados para ese tiempo, ese momento fundamental en nuestras vidas. Número 1, nos dice Santiago en el capítulo 4, versículo 8, lo siguiente. Dice así la palabra de nuestro Dios. Santiago 4, versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, ustedes los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Miren, aquí justamente Santiago está hablando algo muy, pero muy importante en el caminar de nuestra vida cristiana.
Y muchos dicen que este versículo en la cual acabo de leer es el comienzo realmente de otro discurso o de otro sermón, y que lo inicia justamente, como he dado lectura, invitándonos a acercarnos a Dios por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo hacemos así, nuestro Dios se va a acercar a cada uno de nosotros. Ahora, limpiar o lavar las manos era una expresión de pureza, era una expresión de inocencia, lo que nos está aclarando aquí la bendita palabra de Dios. Y purificar vuestros corazones, estaba diciendo, no es que tú ni yo podemos purificarnos, pero sí nosotros, tú y yo, podemos consagrarnos, separarnos totalmente del mundo, y el Espíritu Santo santificará nuestros corazones y nuestras vidas. Y claro, pues, la pureza moral es la voluntad de Dios, y no hay voluntad realmente mayor ni voluntad mejor que la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que si nosotros entonces conocemos la voluntad de Dios, debemos hacer lo que Él quiere, lo que Él necesita de cada uno de nosotros. La santificación o pureza moral es la voluntad de Dios. ¿Cómo entonces nosotros podemos olvidarnos de esas cosas? Si es lo que a Él le agrada, si es lo que a Él le gusta, si es lo que Él realmente está demandando de cada uno de nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nos dice aquí acerca de que Dios quiere que nosotros vivamos una vida santificada. Esto significa entonces aquí, en la carta que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, que todo creyente se debe abstener de todo tipo de actos sexuales inmorales. Y también nos señala de cualquier otra forma de desviación sexual. La palabra fornicación o porneia en el griego aquí nos está señalando estas cosas que estoy mencionándoles. Y la palabra santificación en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 5 significa resistir a esas pasiones de concupiscencia, o sea que al poder aplastante de la lujuria que convierte a mucha gente en esclavos del sexo. Esto es por eso es que muchas veces podemos ver a mucha gente que realmente son esclavos de la pornografía, a través de las películas, a través de la literatura, a través del internet, que están metidos en eso y se han esclavizado en esa situación. Y ningún creyente debería estar metido en esas cosas. Nosotros no debemos de vivir en esa situación. Y si alguno pueda estar justamente inmerso en estas cosas, entonces es urgente que tiene que purificar su corazón. Tiene que venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, allí al pie de la cruz del Calvario, y pedirle que santifique por completo su corazón. Porque si no, no estaría usted preparado para ese encuentro, ese evento maravilloso con nuestro Señor Jesucristo en el aire. Número 2, segundo asunto, nos señala también Santiago en el capítulo 3, versículo 14. Voy a dar lectura ahí a la palabra bendita de nuestro Dios. Dice así: pero si abrigáis envidia amarga y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Miren lo que está diciendo aquí Santiago, que cuando tú tienes un corazón lleno de la ponzoña, de la contienda, del pleito y de la amargura, entonces no estás listo, no estás preparado todavía para ese viaje. No estás preparado para tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo en el aire. Santiago les está diciendo allí que si tú estás bajo la influencia de un espíritu de enojo, áspero, violento, pleitista, y que estando así pretendes profesar aún la fe cristiana, Santiago dice, eso es mentir, eso es ir contra la verdad. Por eso es que Pablo, en su primera carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 3, versículo 3, le dice a los creyentes que ellos estaban actuando como la gente del mundo camina en este mundo.
y que la carnalidad era evidente totalmente en ello, puesto que se estaban envidiando entre unos y otros, se peleaban entre un grupo y otro, estaban siempre disputándose acerca de sus líderes. Yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Jesús, y estaban siempre en esa situación porque ellos estaban siendo guiados solamente por los sentidos y por las apariencias, cuando deberían ser guiados por la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo y por la razón. Eso era lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Y habían muchas personas en ese problema. Y cuando estamos también de esa manera involucrados en ese sistema de estos espíritus inmundos que siempre están causando ese mal genio, ese mal carácter en su vida, entonces usted todavía tiene que venir al pie de la cruz del Calvario para pedir a nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo santifique por completo su corazón y su vida. Es necesario limpiar esas cosas de nuestro corazón para poder servirle mejor a nuestro Dios y por supuesto para llegar a ese evento maravilloso con nuestro Señor Jesucristo en el aire. Y número 3, vemos también en las Sagradas Escrituras en Santiago 4, versículo 6. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Dice allí: y Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Saben ustedes, estimados hermanos, que este pecado del orgullo es el pecado de la rebelión, es el pecado de la obstinación completa en las almas de los hombres. Y es necesario que esto sea desechado del corazón de la gente. Dice que el orgullo es un pecado grave, sumamente peligroso. Proverbios 21, verso 4 nos dice que este pecado trae un sinnúmero de consecuencias. Ahora, ¿cuál es el concepto del orgullo? Romanos 12, versículo 3, Pablo nos da allí cuál es el concepto realmente del orgullo y nos señala que esto consiste en tener un concepto muy alto de nosotros mismos. Es sobreestimar los logros que nosotros tenemos. Es sobreestimar muchas veces las metas que nosotros hemos alcanzado. Y esto es sumamente peligroso también porque nos lleva a sentirnos demasiado importantes. Que nadie puede hacer nada sin nosotros. Algunos han tenido ese pensamiento de decir muchas veces que la iglesia no puede caminar sin ninguno de ellos. Imagínense algunas veces lo que ocurre en la vida y en el corazón de esa gente que tiene este problema del orgullo. Además, el orgullo te va a cegar espiritualmente de tal manera que tú seas incapaz de reconocer que ese pecado esté en tu corazón. Y en verdad, esto hace un daño más que cualquier otro pecado. Pero cuando tú te resientes, por ejemplo, cuando tú te resientes porque no están reconociendo el trabajo que tú has hecho o las cosas que tú has hecho en tu comunidad, en tu trabajo, en tu centro de labores, no te reconocen y te enojas, entonces eres una persona orgullosa. Cuando tú te resientes porque no te dan reconocimientos incluso en la iglesia, por lo que tú haces, por lo que tú das, entonces también ese es un problema de orgullo. O cuando algunas veces tratas de captar la atención de todos los demás, que todos se centren en ti, eso significa también ser una persona orgullosa. Cuando sientes algunas veces que todos los demás no pueden hacer las cosas que tú realmente sí podrías hacerlas. O cuando estamos muchas veces haciendo problemas a los demás porque simplemente está en desacuerdo con nosotros. Algunas veces también hay personas así, o cuando criticas a otras personas para dar realmente la impresión de que tú eres mejor que ellos o que ellas. Eso también significa ser orgulloso o orgullosa. O algunas veces guardas un rencor altísimo porque han cometido algo injusto contra ti o han hecho una injusticia conmigo. Cuidado, estimado hermano, porque eso también es una señal de orgullo en los corazones de las personas. Esto es terrible,
porque algunas veces no te dan la importancia y el prestigio algunas veces que tú quieres. Y hay personas que para sentirse así compran cosas materiales y materiales para que realmente se sientan con ese prestigio, se sientan con esa importancia que tanto necesitan sus almas, porque algunas veces tienen ese gran problema todavía en sus vidas. O quizás también desprecias a cualquier otra persona, poniéndola muchas veces en ridículo a través de las burlas, a través de las bromas, para solamente hacerte sentir bien y que tú eres mejor también que ellos o que ellas. Eso es ser orgulloso, eso significa ser orgullosa en las personas. Entonces tú necesitas abrir tus ojos espirituales y mirarte en el espejo de su bendita palabra y venir de rodillas a los pies de Cristo para que el Espíritu Santo, pidiendo y clamando para que el Espíritu de Dios santifique por completo tu corazón y tu vida. Solo y solo así usted podrá realmente estar bien preparado con el tiempo suficiente para ese viaje maravilloso y ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo en el aire. Estimado hermano, que nuestro Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y estemos siempre buscando esa preparación de vida, esa preparación correcta, sobre todo para nosotros en nuestra vida espiritual. Que cada uno de nosotros, que ya no exista en nuestra vida, en nuestro corazón, esa personalidad de doble ánimo, sino que ser consecuentes, ser siempre transparentes, bien determinados en nuestra vida espiritual, siendo nuestro corazón purificado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Eso es lo que quiere nuestro bendito Señor, apartados de toda inmundicia, viviendo una vida enteramente santificada para la gloria de nuestro Padre Celestial. Y número 2, teniendo siempre ese cuidado de que no exista ninguna ponzoña de contienda, de enojo, de ira o de rivalidad con ninguna otra persona en este mundo. Y número 3, que no haya en nuestro corazón ni un gramo de orgullo en nuestra vida, para realizar ese viaje maravilloso y tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, que nuestro Dios le bendiga, que nuestro Dios le fortalezca, que lo llene de su gracia constante, una y otra vez, gracia sobre gracia. Que Dios le bendiga en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.